Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ulicenter, el poder del bienestar. ¿Cómo están? Me presento, yo soy Ulises y estoy aquí en compañía de Mimi. ¿Cómo estás, Mimi? Hola, Ulises, muy contenta. Es nuestro primer episodio del 2025. Y esto, la verdad es que me trae mucha emoción, mucha intención y sobre todo ganas de compartir, como lo hemos venido haciendo, pero este año en particular viene con una carga muy, para algunas personas, positiva, y creo que hay que tomarla desde la parte de qué intencionamos. Entonces, en este episodio sé que vamos a profundizar con un tema diferente, pero me emociona muchísimo estar hoy platicando en este 2025 sobre esto. Desde ahí empezamos, ¿no? Y ya estás ahí dando algunas luces acerca del tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Eso me agrada bastante, también con todo el ánimo de empezar el año. Como dices, ¿no? Este es el primer episodio de este año para Ulicenter. Y pues qué más que empezarlo de esta manera y con este tema tan bonito, que es el de las creencias que bloquean tu manifestación. Está Identifícalas y libéralas. Esto va para todos nosotros, tanto que estamos haciendo este episodio como para cualquier persona que nos escuche, tener eso en mente y saber qué es esto, ¿no? Pero pues antes de todo esto, para que la gente empiece a notar o identificar algunos síntomas, les voy a lanzar una pregunta, o quizás dos. ¿Alguna vez han sentido que por más que lo intenten, sus sueños parecen siempre estar fuera de su alcance? ¿O sabían que muchas veces el mayor obstáculo para manifestar lo que deseas está en tus propias creencias? Wow. Empezamos fuerte ahí, duro y tupido. Hay unos segunditos para que tanto nosotros hagamos introspección como la mayoría de la gente que nos escuche y pueda identificar o saber bien qué es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Claro, perfecto. Me dejaste pensando bastante desde la primera pregunta. Entonces, les invitamos que si tienen espacio, oportunidad de poner pausa para darse el tiempo necesario que consideren para hacer este ejercicio, pues lo tomen. Verdaderamente aquí estamos, seguimos con ustedes, los acompañamos. Pero este tipo de preguntas sí valen el esfuerzo de hacerlas en un momento de tranquilidad. Sí, claro, y para ayudarles un poquito también, pues podemos ir a ver si nos ayudas, Mimi, con una breve explicación acerca de cuáles son estas creencias limitantes y cómo afectan nuestra capacidad de manifestar. Claro que sí, me encantaría compartir la explicación a través de este pequeño ejercicio también, que implica cuestionarnos esos pensamientos o esa voz interior que a veces la mayor parte del tiempo tenemos cuando estamos sintiendo miedo, frustración, o que sentimos incluso esta parte de angustia sobre una situación. ¿Por qué miedo? Pasa que nosotros, cuando tenemos este diálogo interior, lo desarrollamos a través de experiencias, ya fueran desde niños o fueran desde jóvenes. O sea, tienen un origen. Tienen un origen, así es. Entonces, cuando nosotros tenemos esta voz interior ya formada desde nuestro adulto o de nuestro adulto joven, si nos están escuchando a esa edad, tenemos una secuela de lo que forjamos como niños y como estos aprendices de vida a través de nuestros padres, de nuestro entorno. Y muchas veces esa vocecita nos está diciendo algo que muy probablemente no es cierto. Esa empieza a ser nuestra creencia limitante. ¿Por qué limitante? Porque no nos permite avanzar hacia donde queremos, porque no nos permite tener esa valía o ese valor agregado a nuestra vida para poder estar donde realmente quisiéramos. Entonces, cuando nosotros escuchamos esa voz de ejemplo, voy a hacerlo ya con el ejemplo, voy a dar una presentación frente a X cantidad de personas, y en el momento en el que pienso en la situación que me voy a parar en un auditorio con gente, la voz interior me está diciendo, no, qué ridícula te vas a ver viéndote, la vas a regar. No te van a creer. Exacto. Es todas esas cosas que pueden estar jugando en tu contra, esos diálogos, esas son tus creencias que te están limitando incluso a ver tu verdadero potencial.
porque ni siquiera todavía no estás ejecutándolo y ya estás contándote una historia totalmente, tal vez diferente. Sí, claro. ¿Ok? Entonces, ese fue un ejemplo. Otro muy poderoso, muy fuerte, que es repetitivo, es sobre las parejas, sobre el dinero, la familia. Por ejemplo, no puedes confiar en nadie. Este se puede repetir mucho tanto en los negocios, como en la familia, como en las amistades, como en la pareja. ¿Qué implica no puedes confiar en nadie? Que verdaderamente siempre vas a estar a la defensiva. Si tú en automático vas a un restaurante, por ejemplo, y desde que entras dices, no, es que el mesero me va a atender mal. Uh-huh. No confías en... el clásico, ¿no? Ahorita que estás diciendo restaurante, y es como una creencia, un dicho popular más bien, ¿no? De si te comes las cosas con desconfianza te van a hacer daño. Bueno, esa es otra creencia. Porque no lo disfrutas. Exactamente. Y es el momento de llegar a un restaurante y empiezan muchas veces los prejuicios que podemos llegar a tener hacia el lugar, hacia algún tipo de persona, hacia la apariencia misma. Exacto. Y desde ahí empezamos a deliberar nosotros, como dices, ¿no? Estas vocecitas internas que te empiezan a nublar un poquito el juicio, ¿no? Así es. Sí, totalmente. Y esa expresión que usas, nublar el juicio, no nos permite darnos cuenta de lo que sí somos, de lo que sí tenemos, de lo que sí somos capaces. Y nos empezamos a contar esa historia donde podemos ser insuficientes, donde somos no merecedores, donde podemos creer que todos son mejores que nosotros, y entonces ¿para qué lo intento? Todas estas historias que nos hemos contado, ahorita las hablamos desde la explicación, pero cuando las vivimos somos inconscientes de ellas muchas veces. Y esa es la parte o el eslabón un poco más complicado, pero si tú estás eligiendo cambiar esa perspectiva, ese enfoque, comenzaste con recursos y esos recursos te permiten tener una ampliación de todo tu entorno, empezando contigo. Ya estás dando un paso hacia adelante o hacia un lado, pero te estás moviendo. Ok. Creo que cuando nosotros hacemos este preámbulo de cuestionarnos, por ejemplo, en este episodio, ¿cuáles son esas creencias que me han estado limitando? Pues desde aquí ya podríamos estar haciendo un progreso hacia esa versión que esperamos de nosotros mismos. Y esa es la parte más bonita, pienso, cuando pulimos lo que muchos han puesto de expectativas en nosotros, cuando hemos permitido que nos digan qué esperar de nuestra vida. Exacto, sí, ¿sabes? Sobre todo. Especialmente ahí, cuando tenemos la oportunidad ya de definir qué queremos, qué quiere Ulises para Ulises, qué quiere Noemí para Noemí, ¿sabes? Algo tan trivial, pero tan difícil. Pero tan complicado, porque no aprendemos eso de niños. Venimos rompiendo esquemas de familia, de linajes, que ha sido tan fuerte. Bueno, primero seguimos el molde. Exacto. Después lo que buscamos es romper lo que no está bien. Sí, bueno, claro. Ahora, puede que a veces no se necesite cambiar el molde. Puedes cambiar la receta de lo que está vertido en el molde. No, depende. Sí, claro, todo va a depender porque pues depende de cada persona, lo que sea mejor para esa persona. Pero digo, nunca me ha gustado encasillarnos en una sola respuesta correcta, ¿no? Entonces aquí la invitación es ver si tú necesitas romper o cambiar tu molde o necesitas cambiar tu receta. O los dos. En una de esas tú también dices, no, es que yo siempre he venido haciendo un pastel y ahora quiero hacer una galleta. Entonces pues necesitas cambiar todo. Eso es muy correcto, ¿no? Entonces para esta primera pregunta como definición, podemos llegar a decir que es una creencia limitante como una percepción o pensamiento que nos frena. Así es. Muchas veces inconsciente o que establece barreras a lo que creemos que podemos lograr. Correcto. Okay, correcto, es una muy buena definición. Me gusta. Y para esto, ya diste un preámbulo, más o menos dentro de la definición, pero me gustaría que abordemos un poquito más esta parte, porque para mí se me hace bastante curioso que muchas personas, yo creo que mi yo del pasado se incluye, estamos en ese punto de decir, porque lo he escuchado, ¿no? Innumerable cantidad de veces. Yo no tengo creencias, yo no tengo limitantes. Lo que me inculcaron mis padres es solo mi educación, ¿no? Mucha gente de los círculos cercanos, en el trabajo,
incluso en la calle, ¿no? Cuando eres un poco chismoso y curioso, puedes llegarlo a escuchar. Pero es el de dónde provienen estas creencias. ¿Son innatas o las aprendemos en algún momento de nuestra vida? No. Y este es el momento, ¿no? De que mucha gente empieza la polémica. Una revolución interna, sí. Que piense, que reflexione, porque ahora sí, como diría a este Rusarín, ¿no? Este influencer de opinión también. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué crees lo que crees? Sí, me encanta esa frase. Precisamente aquí es cuando viene el shock más importante cuando profundizamos en nuestro desarrollo, que nos damos cuenta que nosotros hemos aprendido todo lo que hemos sido, lo hemos aprendido ya sea repitiéndolo, viéndolo y experimentando. Y en este caso las creencias, al ser algo que viene tan arraigado, el primer lugar de donde las retenemos, donde las aprendemos, es desde nuestra familia. Okay. Y en este caso, muy probablemente el 90% de nuestras creencias vienen de mamá y de papá. En su existencia en nuestra vida y en su no existencia también. Es decir, todo esto, ¿no? El combo. Cuando hay papá o mamá ausente, también se forma una creencia. Cuando los vemos interactuar entre pareja, también hay una creencia que se forja. Entonces, claro que viene de ese núcleo. Es importante, ¿no? Que la gente entienda que el lenguaje no es verbal siempre. Así es. Se manifiesta de diferentes formas y la verdad es muy curioso y muy bonito empezar a entender y empezar a incluso a escuchar el silencio, ¿no? Sí, claro, y esa parte, aunque es incómoda en un inicio, también nos permite tener toda esta parte de conocernos, que es lo más bello que podemos hacer por nosotros mismos, darnos la oportunidad de conocernos en nuestra luz y en nuestra sombra y aprendernos a abrazar, a tener esta autocompasión, que no es tener lástima, es tener genuinamente una intención de conocernos y de entendernos. Cuando comprendemos nuestro origen, sin el juicio, sin este castigo, sin esta intención de tener el control o las respuestas del todo, simplemente el comprendernos, nos da la pauta también de dar esos pasos que necesitamos para seguir creciendo, para seguir siendo, más bien para dejar de ser lo que no nos sirve y empezar a ser lo que sí nos suma. Y entonces es un aprendizaje maravilloso, que todo el tiempo estamos en proceso. Eso es algo súper importante, ¿no? El hecho de que hoy hablemos de creencias limitantes, algo que se me hace bien importante hablarlo es ¿por qué comenzamos este primer episodio con este tema? Porque se está hablando mucho de este tema de manifestar, de visualización, de tener herramientas para generar tu mejor año y tener todo aparentemente de maravilla en tu vida. Pero si no lo hacemos con la conciencia de qué nos ha estado limitando, es un poco más difícil. No es que no se pueda, simplemente se pueda tardar un poco más el proceso. Entonces sí, la invitación inicial empieza a ser cuestionarnos cuáles son esas limitantes que hemos tenido en nuestra vida para no repetirlas, que es lo más importante. Y si bien llegara un momento de repetir y de revivir esos momentos, pues que sea con una conciencia más profunda del por qué me toca repetirlo. Tal vez necesito volver a aprender algo, necesito reforzar algo, etc. Entonces, sí creo que todo este conjunto de información nos viene a dar más luz y nos viene a dar más esperanza de cambio. Wow, está súper bien. Es muy importante toda esta parte, ¿no? Como dices, desde la identificación y desde que puede venir de una cosa tan inocente que escuchamos en la calle, que escuchamos en las noticias, que sobre todo, ¿no? Nosotros, ventilando un poquito la edad, pues crecimos en muy buena parte de nuestra niñez en un mundo donde las noticias eran como le tocó a generaciones ya más grandes, ¿no? Sí. Medios tradicionales únicamente y de voz en voz, ¿no? Entonces, para verificar o para confirmar alguna fuente o alguna noticia, pues era bastante complicado, ¿no? Sí. Claro. Bueno, que hoy en día también el exceso de información ha convertido las fake news en virales y casi reales. Exactamente, sí. Y pues muchas veces la información es información, ¿no? Es buena o mala, ya depende de tu criterio y de cómo la haces hacia
hacia tus creencias, ¿no? Literal. Sí, claro. Y de alguna manera eso que mencionas, el hecho de nosotros darnos el espacio de entender cuáles son esas creencias, nos permite también visibilizar nuestras áreas de oportunidad. Uh-huh. Como aquí el pequeño paréntesis que invito es realizar, si bien conocemos este instrumento que se llama radiografía de vida, si no lo conocen, los invitamos a contactarnos y les podemos compartir en privado. Exacto. Tenemos material que permite desarrollar eso, pero de alguna manera... Espera, una vez más. Radiografía de vida. Que es un círculo donde tú puedes evaluar diferentes aspectos de tu vida. Los gradúas del 1 al 10 y entonces vas viendo qué parte de tu vida es la que necesita optimizarse. Esta radiografía, cuando la bajamos a nuestras creencias, nos permite también tener una mayor comprensión de cuáles son creencias en nuestro aspecto económico, creencias que nos han limitado a nuestra pareja, creencias que nos han limitado con nuestra familia. Hacer ese tipo de ejercicios toma tiempo, pero también, y la verdad es que incluso cuando eres consciente de unos, no eres consciente de otros 20 detrás. Claro. Pero es un avance, y esa parte de avance es la que hay que abrazar y un ratito de dedicarle a decir, ok, que esto, ¿cómo puedo transformarlo? ¿De qué manera me ha sumado y hoy ya no? Porque de alguna manera también nos formó. Y no hay que tampoco desmeritar o de hacer a un lado toda esta parte de qué sí nos permitió, que fue forjar una personalidad, tener tal vez un cierto acercamiento a cierto tipo de gente, un entorno laboral. Entonces no hay que hacer a un lado todo eso. Pero cuando tenemos esta comprensión y nos damos cuenta de que podemos ser mejores en otros aspectos o en estos mismos, pues entonces, ¿por qué no? Darnos esa oportunidad de conocernos así, en nuestra mejor versión. Ok. Está muy bonito y nos da pie a seguir hablando de este tema y ayudarnos a esta parte que es la siguiente del episodio de hoy, que es cómo vamos a ir identificando las carencias limitantes, ¿no? Uh-huh. Entonces sería cómo podemos identificar cuáles son las creencias limitantes que están bloqueando nuestra manifestación. Aquí algo que me gustaría mucho tocar es primero la parte de la manifestación. ¿Qué implica manifestar? Implica tener una alineación o una congruencia de nuestras acciones con nuestras emociones para poder lograr aquello que nos estamos proponiendo. Manifestar lo hemos escuchado casi como milagroso y como algo mágico. Puede ser mágico, pero no es por arte de magia, ¿no? Esa es la parte truculenta. Se trata de tener este ejercicio de introspección para poder comprender qué necesitamos actualizar de nuestro presente para lograr ser aquello que estamos esperando ser nosotros de nosotros mismos. Entonces, si tú manifiestas tener un carro, ese carro no es por arte de magia, ¿no? Puede que sí, porque puede pasar que te metes a una rifa y te lo ganas. Sin embargo, no solamente fue el hecho de meterte a una rifa, fue el hecho de que tal vez fue tanto tu alineación de emociones con el pensamiento y esa creencia que no fue limitante, que fue abundante esa creencia. Y entonces esa atracción vino por esa alineación, por esa congruencia. De alguna manera me metí en esta parte de manifestación para entender entonces qué pasa cuando hablamos de las creencias y que nos bloquean el hecho de manifestar. Cuando tenemos esos bloqueos precisamente es porque algo no está emparejado con el otro. Cuando nuestras emociones no están emparejadas con nuestras acciones, es cuando muy probablemente podemos tener estas discrepancias. Hay gente que, por ejemplo, manifiesta tener un cambio en su trabajo y manifiesta en su trabajo ideal. Sin embargo, las letras chiquitas no vinieron con una explicación de que para llegar tal vez a ese trabajo ideal, pues los corrieron del trabajo en donde estaban. Okay. Y entonces tal vez los corrieron en un momento muy complicado. Tenían que saldar deudas, lo que tú pongas de ejemplo. La manifestación se cumplió porque van a llegar al trabajo idealizado. Pero no tenía que haber sido del todo doloroso. No tenemos que sufrir del todo en los procesos. Hay aprendizajes que sí tenemos que atravesar, que como seres humanos sí o sí tenemos que estar entendiéndolos. Pero no por eso implica que tiene que doler. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros trabajamos en nuestras creencias limitantes, entendiendo de dónde vienen y qué nos han traído, también podemos cambiar nuestro discurso interior, que es a través de aquello que hemos estado trabajando,
para que nosotros cuando estemos frente a un obstáculo, una situación, venga con esa parte de decir, ok, me da miedo hablar frente al público, pero estoy manifestando tener una conferencia para más de 300 personas. ¿Cómo me alineo? ¿Cómo puedo hacer mejor mi situación? Ok, es muy interesante. Entonces, una de las herramientas que podríamos llegar a usar, ahorita por lo que nos estás mencionando, es mucha introspección. Sí, la principal. Y me gustaría pensar que una de las, ahora sí que preguntas con redundancia, es qué pienso realmente sobre esta situación que me está generando una creencia en automático, que se vuelve en un sentimiento recurrente, doloroso, con miedo, con angustia, inseguridad. Exacto. Entonces, realmente es bueno esto. Quizás otra herramienta que yo te he visto mucho usar y no sé si quieras hablar un poquitín de ella, es el journaling. Sí. Es una herramienta donde podemos usar la escritura para trazar nuestros planes, nuestras acciones, nuestros sentimientos, emociones, y de alguna manera concretamos nuestras ideas. Entonces, cuando escribimos, hay formas de escribir, ¿no? Y esta escritura depende mucho también de ti como persona. Uh-huh. Entonces, pues el escribirlo permite tener más claridad y también es una forma también de intencionar. Muchas veces empieza con querido universo y empiezas a dar todo en tiempo presente, gratitud y concretas. Pero bueno, esa es una herramienta. Es otra, ¿no? Así es. Qué bueno, y está muy interesante este tema. Para todos los que somos muy nuevos en escuchar estos términos, que ya llevan un ratito, ¿no? Por ahí sonando y siendo tendencia. Recuerdo que eran muy populares allá de principios de la pandemia, de redes sociales. Sí, sobre todo, ¿no? El boom en Instagram, ahí empezó a generarse mucho auge sobre este tipo de temas que me parecen verdaderamente fascinantes. Y Mimi, una pregunta. Claro. ¿Qué señal? Bueno, más preguntas, ¿no? Porque han sido puras preguntas. ¿Qué señales o patrones nos indican que una creencia limitante está actuando en nuestra vida? Cuando el miedo nos invade, cuando sentimos que no estamos progresando, esa sensación de estancamiento, pero siempre acompañada de temor, de angustia. Esta frase, ¿no? De miedo al éxito. Miedo al éxito. Claro, le tenemos miedo al éxito. Sí, pero es chiste, pero es muy verdad. Viene por algo. Hay una teoría que dice que, conocemos 5 heridas de la infancia, pero hay autores que mencionan que debajo de todas las heridas o todos los traumas, podemos estar viviendo de 2 maneras, que es desde el amor o desde el miedo. Entonces, cuando nos damos cuenta que estamos viviendo del miedo, es porque nos estamos sintiendo prisioneros, cuando estamos sintiendo carencia de sentido, cuando estamos muy recurrentes en nuestra mente únicamente y nos cuesta trabajo accionar. Okay. Cuando esta acción nos está frenando de un viaje, de un plan, de un proyecto, ahí podemos estar indagando qué está pasando con esa creencia que me está limitando, con esa parte interna, ese discurso que me estoy contando para poder limitarme, para no hacer algo. Es en automático, ¿no? Sí. Es como meterle el freno a tu vida. Uh-huh. Y es un freno que pues no sabes por qué, pero por miedo lo metes, porque tal vez sientes que vas muy rápido, porque tal vez te dio desconfianza que un carro iba a pasar, ¿sabes? Es a ver, ¿tú dirías que estos miedos son al éxito, a fracasar y a que no merecemos? Sí. O al merecer, sí, ¿no? Miedo al merecer. Sí, en grandes rasgos. Okay. Siento que los podríamos desglosar, pero sí, como pilares, encontraría esos 3 fundamentales. Sobre todo creo que el más recurrente ha sido no merecer. Porque siento que nos limita a no merecer ser amados, no merecer amar, no merecer ser saludables. ¿No? Es el punto más álgido de este tipo de situaciones, ¿no? Porque Así muchas es. veces lo podemos llegar a entender en carencias físicas o materiales. Claro. De no merezco ese tipo de carro, ese aumento, no sé, situaciones así un poquito más cotidianas y llevadas a la trivialidad, ¿no? Claro, es más, hasta no merecer descansar.
Exacto, el no merecer mi tiempo. Lo más fuerte. Sí. Y yo creo que este que acabas de decir es el más doloroso para todos. Sí. No merecer tiempo para mí mismo. Así es. Una cantidad de gente bruta, absurda, que se siente súper culpable por tener un ratito de tiempo con ellos mismos, ¿no? Que se disculpan de, perdón, es que estaba viendo una película, es que no escuché el celular porque me quedé dormida o dormido. Sí. O porque no te escuché porque estaba haciendo otras cosas y esas otras cosas igual son hobbies tuyos, igual y son esparcimiento, igual y son momentos de ocio que todos necesitamos. Claro. Y de ahí me viene a la mente una campaña que para muchos era enfocada hacia otra cosa, precisamente hacia el ocio, ¿no? El del chocolate. Ya, claro, 5 minutos. De hecho, los 2 chocolates. Sí. Uno y el otro. El relleno de cacahuate. No, ese es el ¿ese es el otro? Ay, sí, ups. No, el de caramelo. Y el otro, ¿no? El que viene en una tableta de 4. Ok. Que también era date tu break. Ya lo ubiqué. Ya con los eslogans los van a ubicar la gente. Si quieren ser mencionados, búsquenos. No tenemos ningún problema en decir las marcas. Pero no es el tema. Pero no es el tema de ahorita, es una creencia, una limitante. Pero justamente, ¿no? Era este momento que incluso no teníamos tan en el mapa, tan en el radar, que era tan importante, ¿no? Cómo venían estos comerciales. Súper ajetreo, tensión, estrés, irritabilidad. La situación mucho, con más agobio que te puedas imaginar. y a partir de este chocolate tienes ese momento para tener 5 minutos para ti. Exactamente, ese tiempo que no necesitamos merecer, porque todo el tiempo son creencias, ¿no? Se nos ha dicho el tiempo es dinero. Así es. Haz algo de provecho. Quien no produce no gana. Exacto, no seas vago. Ahí hay un filósofo. Habrá tiempo para descansar. Pero ya cuando me muera voy a descansar. Es más frustrante, ¿no? Que tú ya ves a la persona ahí quizás con la lengua de fuera como caballo de caricaturas. Ya no puede dar ni un paso más. Y ahí está incluso, ¿no? Acabo de ver un grupo que es muy, muy curioso, que es frases de personas que les gusta trabajar, ¿no? Ok. Y la que más risa me dio, quizás me estoy desviando un poquito del tema, pero me gustaría dar este aporte para que la gente también tengamos esta noción. Claro. De yo nací en domingo porque al día siguiente era lunes y tocaba trabajar. Oh, wow. Híjole, es que si lo haces mantra, claro que es una creencia. Claro. Y entonces dedicas tu vida a trabajar y puedes llegar a olvidar otros factores que también son igual de importantes. Salud, amor, dinero, familia, toda la parte que viene a sumarnos como personas. Wow. Exacto. Entonces todas estas partes o aspectos de la vida un poquito más abstractas, como es el amor, el tiempo, ¿qué otro se te ocurre? Toda la parte de salud. Es más, el hecho de pensar que nuestra salud es únicamente nuestra apariencia. El hecho de pensar que nuestra salud es únicamente atender cuando tenemos un problema ya, no prever eso. Creo que también cuando hablamos como parejas, el hecho de pensar que todas las personas van a tratarte de la misma manera. Porque eso también viene con amistades, viene también con la familia, dar permiso de que te traten como sea. Y eso también viene de una creencia muy fuerte. Entonces creo que el hecho de también darnos como prioridad y limitar, más bien dejar de limitar nuestra abundancia interior, implica también darnos cuenta que merecemos un buen trato, que merecemos amor propio, que merecemos respeto, que merecemos límites. Eso también creo que cuesta mucho trabajo. Los límites. Sí, es de las principales. Un episodio que esperen. Exacto, hablando de límites. Es muy, muy, muy buen tema, muy difícil. Precisamente, ¿no? Porque va de la mano con todas estas creencias, ¿no? Si pones límites, te estás negando a hacer muchas cosas que para la gente que no tiene un poquito de
de autoconocimiento de ciertos aspectos, les parece grosero, les parece flojo, les parece desinteresado de tu parte, poco empático, cuando pues realmente lo que estás haciendo es tener un límite y un poquito de autorrespeto hacia ciertos aspectos de tu persona. Así es. Y no sé, quizás uno de los últimos patrones que me gustaría decir antes de seguir avanzando, quizás sea el autosabotaje, que se me hace de los más fuertes. Sí, sí. Y yo creo que el más automático, no sé si el miedo o el autosabotaje, dependiendo de cómo te va en la feria, pero uno de los dos siempre llega primero. Sí, aquí yo creo que es como el huevo y la gallina, pero al final termina siendo del mismo producto. Es decir, para mí, Noemí, el autosabotaje viene desde el miedo. Ok. Entonces, así yo lo percibo. No estoy diciendo que sea la verdad. Pero ¿por qué lo hablo así? Porque al menos desde mi experiencia ha sido darme cuenta que cuando me autosaboteo, lo hago por esa parte interna de mucha carencia, desde mucho miedo, desde mucha angustia, del juicio en mi caso. Okay. Entonces, muchas veces yo, por ejemplo, no me creo capaz, y sigo trabajando en eso, de tener, por ejemplo, un balance, de lograr un verdadero balance entre vida personal, vida profesional, vida vocacional. Y ese balance verdaderamente me lo imagino perfecto, ¿no? Si dije 3, me imagino dándole un porcentaje a cada uno y que sea así de estable siempre. Y eso es algo que es muy de idealización. Sin embargo, sí. Cuando me autosaboteo, entonces empieza a cargar más la balanza de un lado que del otro. Y regularmente le doy más peso a otros lados que no son el de la persona, como hablábamos hace rato. La culpabilidad, el hecho de sentir que tengo que seguir produciendo. Y aquí sí las palabras son bien importantes cuando vemos lo de las creencias. Yo usaba y he usado mucho la palabra tengo que, como si fuera una obligación. ¿A quién? Ahí es donde empieza, no hombre, ¿cuál? Ojalá. Pero me he dado cuenta justamente a la creencia que viene inculcada muchas veces de lo que escuché de papá, escuché de mamá, que ellos no tienen la culpa, y eso sí vamos a dejarlo bien claro. Nadie de quien escuchamos es culpa de ellos. Es importante subrayar. Sí, porque a veces pensamos que con echar culpas nos vamos a deslindar de la responsabilidad de cambiarlo. Es más fácil juzgar o hacer el dedo hacia enfrente y apuntar, en lugar de responsabilizarnos y decir, claro, yo desarrollé esto y yo le di espacio en mi vida para que entrara de esta forma. No, y que en algún momento ese pensamiento o esa creencia te puede ayudar. Claro. Más allá de limitarte, te puede ayudar, porque a veces se desarrolla este sistema de intuición. Voy a poner así un caso así súper hipotético, en el cual te dicen, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México es muy inseguro salir de noche. Entonces puede que normalmente lo vas a escuchar de papás, mamás, hermanos, cualquier familiar, un amigo cercano. Dices, no, yo no voy a esta zona a esta hora de la noche. Y quizás tú algún día, no sé, te antojaron unos tacos, se te antojó pasar por esa zona, o tenías que, ¿no? Exacto. Como de tengo que recoger algo ahí. Y tu mismo sistema de creencias, tu intuición, hay demasiados factores involucrados que te van a activar como esta antenita de decir, no, incluso, ¿no? A veces lo hemos disfrazado de flojera, ¿no? Así es. Es mi caso particular, que es como de, no, mejor no vamos. Sí. Y muchas veces hasta dependiendo de las creencias y de qué es lo que tengas en tu formación, muchas veces puede decir, no, es tu ángel de la guarda, que te acaba de susurrar, que te acaba de guardar algo. Porque ha pasado, ¿no? Sí. De justamente cuando evitas esa acción, al tiempo después te enteras de que pasó. Oye, ¿te fijaste que asaltaron No sé, esto pasa muy seguido. Bueno, no muy seguido. Tocamos madera porque no pasa tan seguido. Pero en algunas zonas de la ciudad asaltan las joyerías en los centros comerciales. Híjole, qué bueno que no fui. Justo en ese momento que iba a ir, asaltaron la joyería. Sí. Entonces, es muy curioso, ¿no? En esta parte, ¿no? Y ahí lo vamos a dejar un poquito en debate. Quizás me digas, no, es lo mismo. Pero yo el autosabotaje lo veo muchas veces a autotraicionarte, ¿no? O sea, porque hay muchas personas que hacen las cosas sin darse realmente cuenta que se están haciendo daño. Sí. No están teniendo en percepción
que se están traicionando a sí mismos, que no están siendo auténticos, que... ¿Por qué? Por la creencia. Así es. Sí, y lo más fuerte creo es cuando duele esa creencia. Ejemplo, sí, a mí me resuena mucho el tema cuando es algo físico. Si tú no te sientes en comodidad con tu físico y estás esperando o empiezas a planear el decir, voy a empezar a comer mejor, a hacer más actividad física, los hábitos que regularmente se escuchan para tener un mejor físico. Cuando se ve frustrado ese plan, y ese plan puede ser como dicen, ¿no? Por la flojera, por el tema de, no, es que hoy no pude, fue exceso de trabajo, es que no me dio tiempo de preparar comida y entonces pedí algo diferente. Buscamos muchas justificantes. Claro que hay situaciones extraordinarias que lo meritan, pero es muy fácil no identificar cuando sí es una urgencia o cuando es algo extraordinario a cuando es una justificante. Y entonces nos condicionamos con esas justificantes para entender que pues no pudimos. Pero entonces vino un autosabotaje. Porque no tuvimos tal vez autocontrol, tal vez no tuvimos fuerza de voluntad o como lo conozcamos. Al final no era tal vez también incluso el momento para cambiar o actualizarnos, lo que hablábamos. Esa palabra me ha gustado mucho. No estábamos en sintonía para actualizarnos. ¿Y eso qué quería decir? Pues tal vez necesitábamos aprender algo todavía y por eso no estamos dando el paso donde tenemos o queremos llegar más bien. Entonces es interesante, pero sí, ese tema de autosabotaje también es donde más creencias hay y son muy, muy limitantes. Pero pues vale el esfuerzo darnos un clavado. Sí, y aún así, como diría mi mamá, como en burrito, vamos viendo solo el camino que nos marca el jinete. Y de alguna manera no nos gusta voltear a ver qué otros lados hay o no nos da la vista. Y por eso es importante hacer estos caminos en acompañamiento, porque incluso inconscientemente podríamos estar reforzando alguna creencia que nos está limitando. Puede venir disfrazada. Por ejemplo, una persona muy autoexigente consigo misma puede decir, es que claro, yo necesito levantarme todos los días a las 4 de la mañana para cumplir toda mi rutina y quedar con satisfacción. Genuinamente, si indagamos por qué lo hace de esa manera, podría llegarse a ser que lo que no quiere es tener tiempo para sí mismo, de introspección. Y entonces puede estar buscando llenar su agenda de actividades que le comprometan esa introspección para no llegar a una profundidad. Pero bueno, es una forma también de entender cómo puede nuestra mente jugar a nuestro favor y no. Ok. Y a ver, una vez identificadas estas creencias, ¿cómo podemos empezar a liberarlas? Ahí es lo interesante, porque aquí va a depender mucho también del tipo de persona que eres y el tipo de acercamientos que te guste. Pienso que no solamente hay una forma, hay varios caminos que recorrer, y aquí puede ser desde una liberación emocional, desde una liberación espiritual, una liberación física, una liberación social. Depende mucho también del tipo de creencia que has formado, pero de tu personalidad que se formó junto con esa creencia. Entonces, cuando tratamos el hecho de tener alguna parte de nosotros que queremos mejorar, es importante ver también qué tipo de persona estamos siendo en el momento que la queremos actualizar. Otra vez la palabra. ¿Por qué? Porque la persona que eres hoy no va a ser la misma que hace 5 años si hubiéramos trabajado la misma creencia. Pero si tú ya pensas, si por ejemplo ya venías trabajando con una creencia en la abundancia, pero esa la desarrollaste y la viste hace 2 años, muy probablemente si la estás detectando hoy también, tal vez sea el momento de darle un cambio a esa intención de ver por dónde ir ahora. Entonces, un ejercicio muy, entre comillas, sencillo, insisto, es el tema de la radiografía. Ese es un recurso muy bueno para darnos un pie de por dónde podemos empezar a ahondar en nuestra vida personal en este momento. Y eso sí es para ahondar. Para ahondar. Ya cuando queremos reestructurar, hay muchas herramientas como programación neurolingüística. Como la parte de reprogramación, sí, ¿no? Sí, esa es como la más, para mi gusto, más relevante, porque habla de constructos mentales, que precisamente ahí viene nuestro constructo de creencias, que nos permite reformular
es como meterle un código nuevo a la computadora. Entonces le metemos a nuestro cerebro un código nuevo que nos permite pues dar esos cambios. Hay personas que prefieren algo mucho más drástico, entre comillas drástico, ejemplo, terapias de hipnosis. Habrá personas que prefieren algo un poco más holístico y entonces prefieren practicar técnicas método Yuen. Aquí la invitación siempre es darse un clavado a investigar, darse la oportunidad de conocer las herramientas que hay disponibles hoy. Claro. Y hacerlo siempre de la mano de especialistas. Una herramienta que a mí me encanta, y eso porque pues es mi área, es la biodescodificación. Si bien trabajamos con la parte del cuerpo y cómo las emociones se guardan alrededor de nuestros órganos y cómo expresan esta historia, también vienen las creencias hablándose desde lo transgeneracional, desde nuestra familia, desde nuestro linaje, y podemos verlas también en nuestro cuerpo. Eso es muy interesante, ¿no? Porque van todas, ¿no? Todas las prácticas de reprogramación tienen lo suyo. Así es. Es como dices, ¿no? Muy acuerdo a lo que estás buscando o lo que va contigo. Pues esta parte de la biodescodificación es fascinante, ¿no? Porque va Sí. como un buclecito hacia atrás. Así es. Hasta encontrar dónde, ¿no? Así es. No es nada más no es ver solo el síntoma, sino el origen del síntoma. Sí, claro. Entonces, ese síntoma, esa creencia muchas veces se guarda en una falla pulmonar, en una gastritis, en cólicos, amenorrea, por ejemplo. Son varias formas. De alguna manera es un recurso también. Hay terapias también que se hacen trabajando al niño interior. Que eso también es algo maravilloso. ¿Por qué? Pues lo que veníamos hablando. También vienen estas creencias. Yo quiero hacer mi comercial, ¿eh? Por favor. Es decir, la mayoría de prácticas las hemos estado explorando aquí en Horizenter. Hemos tenido eventos de ellos. Claro. Con ya la múltiple los múltiples mencionados, Alfonso, Malena, con Fernanda Sánchez, que nos habla desde la parte de psicología, la parte clínica. Claro. Entonces, con Mar Abdel, con Madeleine. Con Madeleine y Marlene. Sí, que es impresionante cómo desde diferentes áreas podemos ahondar casi los mismos temas, ¿no? Sí. Entonces ahí les invitamos a darse un clavado. Betty también. Betty, claro. Ay, Betty. Y que desde Flavi, pueden darse un clavado en todos nuestros episodios anteriores de alguno de estos temas. Exacto. Porque en verdad fueron maravillosos. Sí, y sobre todo, o sea, si encontraste este episodio, lo más probable, ya los algoritmos nos conocen bastante. Entonces te van a recomendar el que más se acerque, ¿no? Porque así como le está diciendo Mimi, el de biodescodificación, va a entender muchas de las causantes de nuestras creencias. Así es. Otros como el Yuen o el Access van más hacia la reprogramación. O sea, lo podríamos ver como un poquito de, ok, ya sé que hay algo que quiero cambiar. Claro. Lo cambio. Claro. Biodescodificación va un poquito más despacio, va un poquito... Sí, también se trabaja mucho con la programación. Sí, te ayuda mucho a entender porque justo desde la conciencia viene el cambio. Entonces es como uno de los principios. Entonces tarda un poquitín, entre comillas. Implica más talacha. Es lo que decía. O también uno de los más como importantes o fáciles de acceder a través de esta red Horizenter son los ejercicios de gratitud. Ah, claro. Que esos los compartimos así como misal, como se me olvidó la parte esta que se predica desde la iglesia, la que va a diario. Ah, ya, claro. Ajá. No es la encíclica, pero es un escrito así que se publica a diario con fervor y los encuentran, ¿no? Y a veces algunos que nos salgan quizás no nos hacen esta parte de reflexión, pero van a haber otros que sean más poderosos hacia nosotros, porque siempre hay algo que te hace resonar. O sea, va a haber una parte que vibre en ti que te va a decir, ok, esta frase me apareció por algo, hoy la leí por algo. Que eso es maravilloso. Sí, les invitamos a seguirnos en redes sociales para que no se pierdan todos los días, justo como dices, nuestras historias tenemos estas frases que dan un poquito de ayuda, de guía, y estamos subiendo constantemente tanto afirmaciones, mantras, información de valor que nos permite pues dar este contenido de un poco más integral.
Exacto. Para que descubras también qué tipo de herramienta es la que te puede ayudar más en este momento de tu vida. Y como decimos, ¿no? O sea, si quieres un poquito más de información personalizado claro. o asesoría, pues escríbenos sin ningún problema. Nosotros te vamos a estar atendiendo y te podemos orientar con personas extraordinarias que hemos estado conociendo a lo largo de este viaje. Y si fuera poco, también si quisieran en algún momento agendar una sesión de media hora de biodescodificación para entender cómo empieza a ser, porque realmente una sesión es de más tiempo, con mucho gusto también sin costo estamos dando durante este mes de enero esta parte de sesiones de media hora para que puedan agendarla. Igual nos pueden escribir en el WhatsApp de Olicenter o por mensajería de redes sociales, de Facebook, de Facebook o de Instagram, y eso también con mucho gusto les damos detalles y concretamos el espacio. Perfecto. Acabando nuestro comercial y siendo, ¿no? Porque pues todo esto va acorde a la última pregunta que te realicé. Es para llegar a este estado de apertura y de abundancia, ¿no? Todas estas prácticas que hemos estado mencionando van encaminadas hacia este primer pasito. Claro. Y entonces, ya casi vamos terminando el tema del día de hoy, pero yo sé que tú eres muy de esto, bueno, o sea, de esta pregunta, ¿no? Okay. Porque de todos estos temas te gustan mucho. Pero, ¿qué papel juega nuestra energía y vibración en el proceso de liberar creencias limitantes? Es el todo, yo creo. Es que no lo puedo sintetizar, pero voy a hacer lo más posible. En el momento que deseamos, en el momento de aspirar o desear, empieza a moverse esa pequeña partícula energética de cambio. Y eso no es nada, sino lo es todo. Cuando nosotros alineamos esta parte de nuestras emociones y nuestros sentimientos con nuestras acciones, entonces empieza a cambiar nuestra frecuencia en automático. Un ejemplo que me encanta, que lo he escuchado en muchas otras partes hablando de todos estos temas holísticos: cuando tú quieres escuchar una canción que solamente se transmite en el radio, en la FM, si tú tienes conectado Spotify, si tú tienes conectado, no sé, estás en la estación de AM, si estás con la televisión, si tienes otras frecuencias alrededor, por más que quieras conectarte a la FM, no vas a poder y no vas a escuchar lo que tú quieres. Muy buen ejemplo. Entonces, cuando nosotros logramos hacer esos cambios que vienen con nuestra reprogramación, que viene con nuestros hábitos, que viene con nuestro entorno, con lo que escuchamos de contenido que consumimos, todo eso que nos está sumando día con día nos permite alinearnos a esa estación que queremos programar, que queremos sintonizar. Esa es la palabra. Entonces, si tú hoy estás esperando si hiciste, por ejemplo, tu vision board, o no sabes qué es un vision board, pero tienes ganas de manifestar, de estar más en sintonía contigo, de empezar a conocerte más, sí es fundamental que tengas un acercamiento con tus emociones, que te conozcas en pensamientos, en creencias, para poder entonces pulir y alinear todos tus objetivos emocionales, físicos, psicoemocionales, todos los que tengamos en extractos, para poder encaminarnos hacia donde queremos llegar y actualizar esa información para que no sea repetitiva. Entonces, pues aquí otro último comercial. Este viernes vamos a tener una sesión en vivo a las 8 de la noche en nuestro Facebook, donde vamos a hablar sobre el poder de la manifestación. 17 de enero. 17 de enero, gracias. Este viernes 17 de enero a las 8 de la noche. Vamos a estar hablando del poder de la manifestación desde la esencia del ser. Y eso es una invitación de introspección, y vamos a ver una metodología muy, muy simple y muy estratégica para poder hacerlo realidad. Wow. Fin del comercial. Está maravilloso. Esperamos ver a la mayor cantidad de ustedes. Vamos a estar ahí en vivo, respondiendo, interactuando conociéndonos y apoyándonos. Sí, ¿no? Que es lo más importante en este viaje. El apoyo siempre está de menos, ¿no? Así es. Y de más. No, siempre está. De menos. Pero es que queremos que seamos más. Por eso. Nunca es suficiente el apoyo. Así es. A eso me refiero. De acuerdo. Pero me parece súper bonito. Y pues para que empiece, ¿no? ¿Qué te parece esta sugerencia que
que todos aquellos que nos están escuchando, que se tomen un momento para escribir aquello que más deseen y luego reflexionar sobre qué pensamientos se los impiden para lograrlo. Muy buen ejercicio. Y van a encontrar creencias limitantes. Porque es como lo dijiste, ¿no? O sea, lo puedes llevar a cosas muy, muy materiales, muy físicas, como, no sé, yo este año quiero un coche, porque me va a permitir llevarme al trabajo, pasearme, para lo que tú quieras, ¿no? ¿Y qué es lo que te lo está impidiendo en estos momentos? Claro, y siendo realista, objetivo, analítico. Ah, sí, claro, ¿no? Porque si eres un niño de 8 años que quiere un carro, tan obligado. Sí, claro. Pero sí es un muy buen ejercicio. Poner por qué, cómo, para qué, cuándo. El cuándo también es bien importante. Entonces sí, es un excelente ejercicio para poder dar inicio a estos conciencia de cuáles son nuestras creencias. Entonces también, pues les invitamos a que mantengamos y tengamos conciencia de que estos pensamientos pues no nos definen. Son pensamientos que también cuando los liberamos pues abrimos la puerta para manifestar esta vida que deseamos. Y algo que me encantaría como sumar es que cualquier sueño que estés teniendo hoy está hecho a tu medida. Si no lo pudieras soñar, no lo podrías crear. Y eso, de verdad, hay recursos maravillosos que nos permitan visibilizar eso. Un maravilloso libro, si lo crees, lo creas. Verdaderamente así empieza una creación, porque lo crees. Y el creer en ti es lo más fuerte y lo más difícil, pero lo más probable que pueda suceder para que logres algo. Creer en ti es la clave para muchas otras cosas. El eslogan de muchas marcas, por algo lo dicen. Por algo lo dicen. Pues muchas gracias. Estuvo muy, muy interesante este episodio, Mimi. Gracias a ti. Muy divertido, muy entretenido. Bastante entretenido. Muchas gracias también a ti, Ulises, por el espacio, por platicar, por convivir. Gracias a todos los que nos escucharon hoy. También. Sobre todo. Sí, déjenos sus comentarios, su evaluación del episodio si les gusta y qué otro tema les interesa. Eso es correcto. Cada comentario nos ayuda a mejorar para encontrar una mejor versión de nosotros mismos. Nos despedimos. Nos vemos.